Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Volteando a cámara 1. Hijo de puta, güey. Ya vamos los dos de pendejos. Sí, es cierto, güey. Sí, no sé. No mames, güey. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opus Magnum, el podcast al que no le importan tus sentimientos. Yo soy René Piñón y como siempre me acompaña aquí a mi lado derecho. ¿Qué tal? Mi nombre es Willy Martínez. Y a mi lado izquierdo me acompaña. Mi nombre es Jorge Bustamante. Y el día de hoy venimos estrenando una nueva sección en este gran podcast en el que vamos a hablar de la verdad de la historia. Wow. Emoción. De nuevo René inventándose secciones. Y si le dan 300 likes, viene la segunda parte. Nah, güey. No, güey, pide más, güey, si llegan. Está Espérate. bien. No, ahorita al final vamos a ver cómo... Al final vemos cómo nos va. Y pues bueno, en esta sección vamos a estar hablando de temas históricos, como dice su nombre, Me la verdad de la parece historia. correcto. El nombre le quedó como anillo al dedo, ¿no? Muy bien. Pero bueno, podemos como continuar. siempre, antes de iniciar, recuerden que si les gusta este video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Si hay alguien que nos odia, mándenselo y digan, mira, aquí están estos imbéciles hablando otra vez. Tú haz lo que quieras con nuestra imagen, solamente respétanos, por favor. Oh, güey, les da lo mismo que a mí me da como algo bien raro, güey. De cuando alguien te ve en la calle random y te conozco. Y tú, verga. Depende. ¿Eres gay? ¿Tienes papá? Qué grosería. Siempre tocamos ese tema, güey. Siempre sale, güey. Güey, pero deja tú, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, Sí, ya. No, Sí, sí, no. sí tiene que ver estadísticamente hablando. No, con el Ah, tema, ok. güey. No, sí, cierto. Hablemos. René, perdón. fue muy claro, vamos a a ver, hablar de René, historia. vamos a hablar de la historia. El día de hoy vamos a hablar de la historia de México. Ujú. ¿Ustedes desde cuándo consideran que inicia la historia mexicana? La historia mexicana. Fíjate que es una pregunta muy interesante, pero yo un día me acuerdo que estaba en clase de historia en la secundaria y un profe nos dijo, ¿cuándo inicia la historia, chavos? Y todos así de que, güey, qué buena pregunta, ¿no? Entonces el profe dijo, pues cuando se descubre la escritura. Y yo dije que tiene bastante lógica, o sea, hablando de jeroglíficos y yéndonos a cualquier Sí, claro. tema, ¿no? Se me hizo muy interesante, pero México es un caso muy particular. Siento que Chesterton tiene un libro que se llama El hombre eterno. Ajá. Y habla precisamente de las pinturas rupestres, ¿no? En un principio, que el hombre de la caverna y de esos tiempos era un chingón. Y no sé, la historia de México me llama mucho la atención porque siento que siempre empezamos con lo que conoció España, ¿no? Y después esos mismos españoles como que te retratan algunas visiones de lo que tenían de México y pensamientos y tal. Pero, no sé, yo pienso que... Hijo, güey. Es que no sé, porque nos tendríamos que remontar desde los olmecas, ¿sabes? Que tenemos un poco más de información y luego, no sé, güey, es muy difícil. Yo creo que la historia de México, tal cual, empieza el día que empezamos a hacer México, güey. O sea, el 27 de septiembre de 1821. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí, a huevo. Entonces, creo que ese día empieza la historia de México como tal. Ya, Porque... voy a poner un loquendo de Sí, que la fecha correcta, por favor, Sí, René. sí. Si me pudieras hacer ese favor, güey, estaría eternamente agradecido. Muchas Está bien. gracias. Esperemos que lo haya hecho bien a la primera, digo, a lo mejor ni hay necesidad. Pero bueno, Güey, Will nunca agrega nada, güey, o sea... a veces sí lo hace. Sí lo No, hace. sí, he Es tratado. muy Los buena- primeros. es muy buena Bueno, editor. el chiste es que yo creo que la historia de México empieza en el minuto que empezó esta tierra a ser México. Y lo demás es un preludio bastante interesante y que también vale la pena saberlo. Es como saber la historia de tus abuelos, Así pero es. no es tu historia. O sea, realmente la historia de México, nuestra historia, no creo que sean los prehispánicos, ni los pueblos originarios o pueblos indígenas, o como les quieran llamar. Y tampoco es tanto España. Pero un pedo que tengo es que yo creo que nos enseñan al mismo tiempo, en tercero de primaria por ahí, que nos empiezan a enseñar historia. Te enseñan la historia, creo que es regional o algo así, no sé, no creo cómo se llama. Conocimiento Pero del medio. te enseñan solamente así como el punto de vista como indígena del pedo. Ujú. Siendo que creo que la raíz es tan indígena como tan es española. Entonces, ha habido un proceso muy cabrón de rechazo a la hispanidad, de la cual descendemos y deberíamos sentirnos orgullosos. O sea, porque México, al final de cuentas, es una nación que pues, tiene las raíces occidentales, güey. De hecho. Y España estuvo a punto de valer madre en su occidentalidad, güey. Los musulmanes estuvieron a punto de partir la madre a todos. Entonces yo consideraría que el preludio a la historia de México deberíamos estudiarlo desde el punto de vista de España, desde la reconquista que se da, desde que los moros cierran como en este caso, la posibilidad de un intercambio comercial y se ven forzados después de la reconquista con los reyes católicos a buscar un nuevo
una nueva ruta y de ahí sale el descubrimiento de América. Yo creo que desde ahí empieza cómo el mapa percibe a México. Y en el paralelo deberíamos estudiar el de los pueblos Fíjate que prehispánicos. tocas un punto de vista y me gustaría incluso hacer un podcast al respecto, güey. Si tan solo estuviéramos haciendo un podcast de historia. No, de... Sí, ya sé. De la pérdida de identidad, güey, del ser Sí, humano. claro, Porque güey. es verdad lo que dices. O sea, incluso Mamela Fiallo hace un comentario una vez en el que ella explica que a ella le molestaba mucho. Bueno, por ejemplo, en el norte de México, nos dicen mucho los del sur, ¿no? Es que están muy agringados ustedes, güey. Pero yo digo de que a lo mejor sí, pero no siento que tendrías que estar decepcionado A de lo ello. mejor sí, pero fuck you, bro. Exacto. Entonces, yo siento, de hecho, Mamela comenta que en el himno de Ecuador se cambió una estrofa donde dijo algo por el estilo: hijo de España, que España también te amó. Y pienso que existe mucho esta rivalidad, ¿no? Incluso hace Sí, poco güey. López Obrador que... Pinche pendejo, güey. Quería Eso que- sí me dio Pe- pena, güey. que pidieran perdón a No los mames, españoles. güey. Sí, güey. Güey, el partido Vox de España, no mames, se cagó de risa de AMLO, güey. De que, como ven a los hispanohablantes resentidos. No solo Vox, sino todo el Parlamento español. Güey, yo creo que hasta los peruanos se rieron, güey. O sea, Ojalá existieran. No existen, son como los de Tlaxcala. un peruano sí nos dijo de que aquí está su peruano, güey. Güey, pero no mames. Órale. Es como si yo Uno. te digo, aquí está No, tu Superman, o sea. Eh, Te creas, te amo, peruano. Muy bien. Entonces, ahí es donde consideramos. Nos vas a... Sí, miren. ¿Quieres que empecemos? Iniciamos este tema de historia y se los quiero que tengamos esto muy claro. Aquí no vamos a ver blancos y negros como lo pintan. Aquí vamos a ver los tintes de gris que tienen cada ¿Qué uno. chingados me ves, Jorge? Nada, güey, es que el fondo es gris y las paredes... Qué Sí, casualidad. güey. Aquí vamos a ver los tintes de grises que tiene cada uno de los personajes que veremos aquí. Ok. Wow. Y vamos a ver que algunos son buenos, otros son malos, pero Ok. depende del punto de vista en el que se vean. Ok. Y para remontarnos a la historia de México, tenemos que irnos 1500 años atrás. Pero no vamos a hablar de México. Sí, porque no era México, güey. Sí, no era México, no existía México. ¿Cómo se llamaba? Mesoamérica. Se llamaba... Izcacíhuatl. Cusichil. Tierra árida y arenosa. Tierratl. Mexicácidatl. No. De hecho, ni siquiera vamos a estar en el continente americano. Wow. A la verga. Y aunque usted no lo crea, como ustedes debieron enseñarles en la primaria, la historia de México comienza, así es, con Mahoma. ¿Mahoma? ¡Así es! Güey. Sí, güey. Sí. Guau. Está cabrón, güey. Ahí A les ver. va. Hace 1500 años, alrededor del año 570 después de Cristo, en la Meca, una ciudad árabe, nace un hombre. Ahí nació Jorge, ¿no? Ahí te es mi abuelo. Sí, pues los de la Meca son los mecos. De la Ah, pues Meca. mira. Ok, ajá. Nació un hombre que se le conocía como Mahoma. Tiempo, perdón por el chiste, estuvo malísimo, güey. Pero bueno. No, güey. De hecho, bueno, mucha gente no lo sabe. Ya sé que te estamos interrumpiendo un chingo, güey, Sí, pero ya sé, me vale siempre lo verga. No te creas. No, soy un... René sabe, güey. La religión musulmana me interesa muchísimo. Nunca me esperaba este golpe. Tengo un entonces. contacto que estaría dispuesto como a platicarnos de ese pedo, güey. ¿De los musulmanes? Sí. ¿Del Uy. musulmán? Sí, es un amigo árabe. No, aquí van a salir muchos temas. Pero bueno, síguele. A ver, entonces, Mahoma, güey. Mahoma era un Nació. pequeño pastorcito. Sí. Ujú. Se dedicaba a manejar camellos. Les metía segundo el camello y todo. Ay, ay, ay. Pues sí, ahí le jalaba la coroa. Sí, manejaba los camellos en el tramo entre Palestina y Siria. Ajá. Ok. Bueno, lo que en ese entonces era el territorio que supuestamente era Palestina. ¿Qué hora es Palestina? Y durante toda su adolescencia, pues adolescencia de 40 años era en ese entonces, fue educado, Qué vergas, ¿no? sí, como nosotros, fue educado por cristianos y por judíos. Ok. De ahí obtuvo todos sus conocimientos Como y la los verdad, raíces. era una persona bien letrada. Ujú. Muchos lo conocen como alguien que era egoísta, egocéntrico, algo soberbio, pero era un liderazgo. O sea, él era un genio, era un super líder. Entonces hay que ver que a sus 40 años, Mahoma mencionó que él había recibido una visión del ángel Gabriel en el que le había dicho que tenía que ir a predicar el mensaje de Dios y él no dudó y lo puso en práctica. La fe que Mahoma predicaba era muy sencilla. O sea, para él lo que le había marcado el ángel tenía que ser en 5 cosas fácilmente. Tenía que educar a la gente en que existe un solo Dios. Ok. Tenía que rezar las preces cada día o sus oraciones diarias. Tenían que dar las limosnas correspondientes. Ujú. Tenían que... hasta ahí, esas 3 lo compartía con el cristianismo. Ok. Hasta ahí. El cristianismo y los musulmanes, todo bien. Sí, exactamente. Y luego, el cuarto... Ya quiero que te saquen de contexto, güey. Está bien cagado ese cachito, güey. Ese güey quiere que México sea musulmán. Sí, Vas a güey, ver, güey, vas a Es ver. pro musulmán, Y es luego, pro Palestina. El cuarto punto era el ayuno mensual conocido como el Ramadán, que en el podcast de los islámicos que grabaremos en algún día
Ah, O sea, ok. Y el quinto era que los musulmanes, o bueno, las personas tenían que visitar la Meca al menos una vez en su vida. Esos eran los 5 puntos que Mahoma predicaba y decía. O sea, lo que Así señala le decía yo con mi exnovio, güey. la Meca. Perdón, ya. Vamos a continuar, ya. Este es chiste para mexicanos. No dije cuál exnovio, nada más quiero... Para que no piensen mal. Qué vergüenza, de veras. Sí, qué pena. Qué pena, Perdónenme, ok. chavos, por favor. Perdonen. Ustedes que nos ven desde su casa, nosotros aquí Perdón al público presente en el estudio. también. Disculpa. A todos ustedes. Entonces Mahoma, en su visión, que se le apareció el ángel, tenía que señalar estos 5 puntos. Y tenía que educar a la gente. Oye, pero qué cabrón que el ángel se le aparece a... O sea, muchas personas dicen que se les aparece el ángel... ¿Cómo? ¿Quién era? ¿Miguel o Gabriel? Gabriel. Sí, también Está cabrón. También el de los musulmanes. El de los mormones. Mormones, güey. Sí, Ajá, Smith. el Joseph Smith. Ujú. Sí que se le apareció. No, pero ese era otro ángel. No sé cuál. No. Lo veremos cuando vemos ese tipo de... Güey, está bien cagado, güey. Los masones sostienen bien, cabrón, que ese güey fue masón. Yo sé Sí, que- no, sí es, güey. No, y no es... Bueno, ya se murió. Es conocido. Bueno, fue. Ujú. Pero bueno, para Paz ver descanse. más de lo de los... Es que- ¿Cómo se llama? De los mormones, les recomiendo el episodio de South Park, güey. Güey, neta, güey, Bueno, fuera de grabamos pedo, un episodio, así fuera de que- pedo, güey. Es súper, Específico. directo, güey. O sea, es un paralelo. Ellos y los autores de South Park dicen de que, güey, la historia de los mormones es tan cagada, güey, que no le tuvimos que mover nada, güey. Nomás tuvimos que hacer monitos, güey. O sea, la historia está tan pendeja, güey, que está bien chistosa nomás retratarla, güey. O sea, nada más nadie la había visto como comedia, güey. Pero Bueno, todo lo demás. en el podcast hemos retratado muchas veces como que me gustan mucho las mujeres muy conservadoras. Qué bueno que dije. Sí, y una vez conocí a una mormona y así como que, güey, qué padre. O sea, sí, pero Qué padre, luego... de que no se va a emputar si tengo otras 9 esposas. Sí, pero luego me dijo que no podía andar con chavos que no fueran mormones. Y yo, bueno, ya hice lo que pude. Bueno, güey. Vean eso. Pero bueno, entonces el ángel Gabriel también se le aparece a este güey. Para hasta los 40, güey. A los 40. Su revelación, mientras fue como creciendo así. El 40 es un número muy significativo con los musulmanes. De hecho, Sí, güey. Mahoma tuvo sus primeros 40 convertidos. Wow. Órale. Ya, pues ya empezó a decirles, no, tenemos que hacer estas 5 cosas y no sé qué tanto. Y empezó a hablar y predicar. Él era un líder nato. Movía las muchedumbres. O sea, sin pensarlo, les hablaba, te convencía. Pero ¿qué pasa? Pues que allá en la Meca, lo que estaba pasando es que los líderes, las élites, estaban pues diciendo, no, este imbécil está... Así igualito como le pasó a Jesús y a todos los Sí, chela, los güey. predominantes de cada religión. Dicen, no, está loco. Y lo corrieron. Está bien meco. Para los compas. ¿No? Lo corrieron de la Meca. Se volvió inteligente. Lo mandaron. Chistes de primaria, Willy. Ya, güey. Está cabrón, güey. Voy a poder No hacer continuar. ese chiste, güey. Pero ya Está lo bien hiciste cabrón así. porque está en tu cara, güey. O sea, no puedes... Güey, ya van no un decir- chorro de chistes que estoy omitiendo, güey. Sí, ya no lo... Sí, güey, ya no lo... Pero decir. van 5 seguidas el mismo. Bueno, continúa. No En lo pasa que nada. Jorge arregla su micrófono. Ándale. Ahí está. Sutilmente. Sutilmente. Nadie vio nada. Ah. Sí, nadie se fijó lo que pasó. Ok, y luego... Entonces, lo que sucede es que, pues, dicen, no, este vato no está moviendo el changarro. Y pues le iban a atacar. Y aquí en el año 622 es conocido como el año de la huida del profeta. En el cual Mahoma huyó de la Meca y se fue a Medina. Mira, Ya, déjalo. Que pase. Que se vaya. está bien. Que se vaya. Let it go. Así me dejaron todos mis amigos. Y fíjate qué tan canijo era este chavo. Que así pocos años después regresa a su lugar de origen. No digas a dónde. No lo diré. Pero regresó con 40,000 seguidores. A huevo, A güey. la verga. Que varios eran adictos, eran personas... Eran gente que él recolectó de diferentes tribus. El territorio árabe realmente no era reconocido como una nación. Si no, eran un chingo de tribus Sí, nómadas. eran entre muchas ellas, tribus güey, que ni nómadas. siquiera tenían religión concreta entre ellos, ¿No? güey. Algunos seguían el cristianismo, otros eran Eran judíos, judíos, paganos, güey. sí, de de todo. todo. De todo. O sea, él los convirtió para que fueran musulmanes. Sí, güey. O sea, de hecho, el mérito que yo le veo, güey, es que realmente logró hacer una nación árabe, güey. Ajá. Sí, güey. Antes de él era un plato de Fruit Loops, güey. Exactamente. Bien ahí, Willy. ¿Qué tal mis referencias Me científicas? quedó muy claro. No, sí, clarísimo. Fruit Loop, patrocínanos. Ay, por Dios. También paquetaxo, güey, ¿no? Sí. Hay un vino que etiquetaste hace poquito que pusiste el mejor vino de Chihuahua. Sí, sí. Yo creo que sí jalaría. ¿Sí? ¿Cómo Sí, se Luego llama? hablo con ella. Y luego al tierra. Luego, Wow. de hecho, está en mi taza. Miren. Se ve. O sea, bajito el jugo de mango. Es lo segundo mejor. El jugo de hombre. No. Bueno, y luego...
Entonces, pues imagínate, corres a este imbécil Ajá. y de repente así unos años después llega con 40,000 personas, con 40,000 seguidores. Te sacas de pedo. Pues te ¿no? saca el pedo, ¿eh? Sí, dices, cabrón. Entonces llegó y literalmente se volvió dueño de Arabia. O sea, él era el mandamás, era el jefe, él partía el queso en donde quiera que fuera. Ujú. Porque aparte los unificó a todos esos pueblos en una sola nación. O sea, y los unificó mediante las creencias de su religión. No, güey, y que además eran guerreros. O sea, eran pueblos que estaban bien acostumbrados a darse en la madre contra otros. Que también, Entonces- qué huevos de Mahoma. No, sí, la neta, es lo Sí, que sí, sí, güey. la neta sí le... Eran indomables, o sea, sí, literalmente los están árabes cabrones, güey. pues eran bárbaros, así tal cual. Sí, tenían una unidad de élite que se llama los mamelucos. Que eran los ¿Neta? que- Sí, güey, de hecho, bien cagado, güey. Güey, pinches nombres culeros de los árabes, ¿verdad, güey? No mames. Güey, Pero- los mamelucos pero son las tenían cosas los más mamelucos, cómodas güey. del Entonces- universo, güey. Sí, pero estos eran los más culeros del universo, Ah, güey. bueno. De que montaban camellos, güey. Y tenían esa espada así como la clásica de los musulmanes, que es así como Como los curva, güey. sables, ¿no? Ajá, como Curva. un sable curvo, güey. Las que salen en la Pero traen un chingo, güey. Entonces eran muy buenos lanzando esas madres y ya nada más cada una y de ahí les tiraban madrazos a todos, güey. Y sí, Mahoma unificó un pueblo. Los creó en un pueblo, güey. O sea, la nación árabe realmente. Y yo creo que desde ahí empieza el tema de Palestina, güey. Que digo, otro día habría que comentar más, ¿no? O podemos comentar el día que queramos, güey. Igual cada 4 años hay pedo ahí, güey. O sea, de que... Cada vez que hay elecciones. Sí, güey, cada vez lo podemos Sí. recrear. Pero, güey, o sea, Según no existía AMLO- un pueblo árabe, güey. No, mira, según Y AMLO, los neoliberales están atacando ya en Palestina para atentar contra su gobierno. Para atentar contra Exactamente. México. Sí, Ajá, ¿no? contra la 4T. Pero desde ahí empieza ese tema, güey. Los judíos tienen un chingo de existir, güey. Los musulmanes, a pesar de que existen hace mucho los árabes, pues no es tanto, güey, ¿sabes? Pero ese es otro tema. Entonces, se rifó, llegó con 40,000 a partir madres, güey. Llegó con 40,000 unificados a su hogar. Bien. Y de ahí se lanzaron a conquistar el mundo. O sea, literalmente, Ok. ellos su mentalidad era, este mensaje Es para tenemos todos. que esparcirlo para todo el mundo. Quieran o no. Porque él realmente hasta este momento no llegó con ninguna guerra, ¿sabes? Ya después veremos cómo fue que unificó y todo el rollo. Pero él lo hizo con la palabra, con su verbo. Él era un líder así, canijos, de los que pasan cada Segunda Guerra Mundial. Que dirás, ¿tendrá buenas intenciones? ¿Tendrá malas? No nos ¿Quién interesa. sabe? Era Pero un de que líder. Era un líder, era un líder. a huevo, güey. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Pues Mahoma era humano. No. Y murió. Mm. Que en paz descanse Mahoma. Güey, te saltaste como un chingo de cosas de Mahoma, ¿no? Sí, pero eso lo haremos en el podcast de Mahoma. Ah, ok. Sí, güey, no Sí. Es historia de México. Se saltaste Este de- güey. Ay, güey. Tú fuiste el que empezó No con Mahoma, mames, no güey. mames, güey. Sí. Güey, te saltaste la parte incómoda de que tenía como 6 años una esposa de él, güey, y Sí, cosas pero así. eso- Tenía como 13 esposas, ¿no? Güey, me mama mencionar eso, güey. De que, de que quieren poner así como a Mahoma en una figura fundamental, Una- así similar a Cristo, y tú de que, güey, no mames, Mahoma escogió una morrita como de 6 años. Una vez le pregunté a un musulmán respecto a este tema de que sí que pensaba de las esposas que tenía Mahoma y él me dijo, el problema es que la vida del ser humano, el matrimonio es tan importante para el ser humano que Sí, Mahoma sí. tuvo muchos matrimonios. Entonces, pues así fue como... Era tan importante que había que enseñárselo a las mujeres de Sí, chiquitos. por porque eso él se casó al... dice que se casó con mujeres muy jóvenes, güey, porque como él estaba próximo a morir, entonces quería que chavas más pequeñas heredaran su mensaje. Gran justificación, güey. Sí, estuvo bien. La bajo de pechito. Pues. El punto Ay, es güey. que Mahoma puso un punto y aparte en la historia. Porque él dejó un pueblo bárbaro unido. Eran bárbaros, tremendos los chavos, Y realmente estaban juntos todos. ¿Y qué pasó? A ver. Ellos ya tenían el mensaje de que tenían que esparcirlo a todas las naciones, así como Mahoma lo hizo con 40,000. De 40,000, y 40 vuelve aquí, ¿eh? ¿Casualidad? Ya de chisme histórico, ¿no? No, A ver, pero- ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No te diré. No, güey. Mahoma. Ubicas Cállate. Mahoma. Cállate la boca. Cállate. Cállate, Pues mira, cállate los ojos. Mahoma murió como en el 650, no me acuerdo bien. Ajá. Pero aquí aparecerá. A huevo, gracias. Pero en ese entonces, Constantinopla, que era conocida como la ciudad más grande del mundo, Ujú. estaba muy débil. O sea, realmente estaba debilitada por muchos ataques bárbaros, con muchos problemas que estaban teniendo. Ujú. Y la doctrina moral que tenía la religión musulmana, el Islam, era tan laxa. O sea, tenías que cumplir estas reglas, pero puedes hacer todo. O sea, para cumplir estas reglas puedes hacer lo que tú quieras. Hay que tener 10 esposas, matar 20 pueblos para que se conviertan, lo que tú quieras. Eran muy laxos. Ok. Y aparte, que ellos eran expertos en la espada y eran fanáticos, se junta todo eso y dicen, pues vamos a conquistar el mundo. ¿Y dónde estaban ubicados? Estaban ubicados en Arabia, en África, Medio Oriente. Sí, me oriento. Y ellos se fueron por dos rumbos.
tenían una técnica que era la técnica de la cuchilla. Para conquistar, llegaban por dos flancos. Güey, Ah, no, ok, no sí, suena güey. bien, güey. Ah, se escucha chido, güey. Güey, escucha peligroso, La güey. cuchilla. Exactamente. Lo- El filero. Ellos son peligrosos. Filero. Sí. Y así llegaban por un lado y por el otro. Llegaban de forma pacífica hasta cierto punto. Ay, sí. No, sí. Ellos llegaban de forma pacífica. Pero O hilero sea, de la ríndete en buen pedo. No llegaban de guerra. Llegaban a cabrón. conquistar. Como que invadían. Llegaban primero, oye, pues está pasando esto. Intentaban así dialogar con la gente y no te quieres convertir. Ahora Mira, sí. yo tengo mis mamelucos y ya se O sea, ¿Ah, sí? O sea, ellos tenían una técnica canija porque tal vez el de la cuchilla rodeaba a la civilización, unos por un lado Sí, y los otros dejó, por el ok. otro. Ujú. Entonces, si los de acá estaban negociando, Ujú. pero los de acá ya están peleando, dices, pues ahora los peleamos por acá. Pues tenemos que estar en la Sí, sintonía. ¡Pum! güey, Estar en buena. sintonía, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Sí, no. Y así Coordinación. empezaron con todos los pueblos. Y lentamente empezaron a saquear algunos pueblos, porque también de los 40,000 que traía Mahoma, varios eran adictos, eran ladrones. Pues que dijeron, Pero adictos aquí en esa época, ¿en qué eras adicto, güey? hachís. Ah, ok. Ah. Ok. Empezaba por ahí o por otras cosas, no sé, adicto al fútbol, o no sé qué jugaban allá. Es la mejor de las adicciones. Sí, güey. Es nuestra Prefiero un única valor en adicción. mis piernas que un cigarro en mis labios. Oye, profe. Que una cerveza en mi mano. Por eso Jamás. tenemos juguito de mango. Tenemos café. Exactamente. Súbale, está caliente. Es que cada quien te sirve cosas diferentes. Muy bien. La gente no Bueno. sabe que guardamos el jugo en latas para que se conserve frío. Sí. Mahoma, sus sucesores, se les conoce como los califas. Ujú. Ellos eran Perdón, ya, dale. Sí, yo sé lo que estás pensando, amigo. Yo no sé qué estás pensando. No. ¿Me puedes explicar ese chiste? De Wiz Khalifa, o sea, por Muy buen cantante. Yo también. O el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo. pues sí. Pues obvio. Obvio. Duh. Mea culpa. Entonces, Güey, no vamos a llegar a nada, güey. no, llegaremos. Va a estar de la verga. Vamos a necesitar como 20 capítulos nomás de este capítulo. Y serán los necesarios. Mm. Entonces, Me gusta. los califas, que eran los sucesores de Mahoma, pues eran los que estaban de cabeza de esta gente. Y en menos de 100 años, Ujú. los musulmanes conquistaron Palestina, Siria, Mesopotamia, Egipto, África del Norte y empezaron a ver, ya conquistamos todo este terreno, tenemos que llegar más lejos. Sí, güey. Porque ¿quiénes eran los que principalmente se oponían a la expansión del islamismo? Sí, por los cristianos. Pues ¿no? los cristianos. ¿Y dónde estaban los principales cristianos? En En España. Roma. Ah, Pues también. bueno. Europa, ¿no? Obvio. Sí, pero allá tenían dos Sí, caminos. eran los reinos cristianos de Europa. Podemos rodear todo el Mediterráneo por acá, peleando con bárbaros, que es lo que está afectando mucho a Constantinopla. O podemos simplemente ir por acá, que nos quedan, no sé, 2 minutos en barco. Llegamos por España y le damos la vuelta y destruimos Roma. Y todos los califas, ¿a huevo? ¿A huevos? Simón, retweet, amiga. Claro que sí, a huevo. Super Manda sí. inbox. Super sí. Claro que Hashtag sí. sí. Tú estás más fuerte que yo. Ay, no, tú. Entonces, Ay. ¿qué era lo que tenían que hacer? Cruzar España, pasar los Pirineos, pasar Francia y llegaban a Italia. Y ya está, ya conquistas Roma, conquistas el cristianismo y ¡pum! Gasolina a domicilio, papi. ¿Y lo lograron? Pues no, es lo que vamos a averiguarlo, Willy. Ay. Acompáñame a Willy, descubrir. es como me un puse regalo que nervioso, vamos güey. desenvolviendo, Me puse güey. nervioso, güey. Sí es. Fíjate, pues cruzaron el estrecho de Gibraltar. Ujú. Ok. Y pues que se topan con los españoles. Aquí, también no voy a meterme mucho en el tema histórico de España, porque estamos hablando de historia de México. Sergio Por si Ramos se y les esas olvidó. cosas. Sí, no, o sea, No, que ahí está mi historia española favorita, güey. De hecho, no soy mucho de poesía, Ujú. pero la del Cid. el Cid Campeador es la única que sí me ha aventado, güey. El mío Cid, que es una leyenda tal cual, güey, ¿sabes? Pero ahí es donde entra eso, güey, ese pedo, güey. Güey, o sea, soy muy fan, muy fan del arte, de las pinturas y tal. Y de verdad que España es punto y aparte, güey. O sí, sea, claro, güey. güey, Diego Velázquez, no, tienes y más de esa época, güey. Sí. Hubo tanta como mezcla entre un mundo y otro que salieron piezas increíblemente específicas, güey. Así que en ningún otro lado se pudieron haber dado por el tipo de cultura que hubo mezclada. Incluso Dalí, ¿no? Y... Ni siquiera les he dicho qué pasó, ¿por qué están sacando esas cosas? Bueno, evidentemente no perdió España, ¿no? O sea, de que... Sí, pues sí. Arabia todavía existe. sí. Bueno, pues sí, pero No no ponte tengo este 3 hombre, esposas güey. ni 4. Aún. García Lorca.
García Lorca también. Es un Porque ese es su poeta. trip. Sí, es que me quedé. Poetas españoles. No, pero sí, García del, Lorca. del mío sí, desde Mi esa ex- época, ¿no? Justamente, güey. Mi Yo ex sí- gato, pero Becker, sí se tiene- llamaba por Gustavo Adolfo Becker. Perdón, ya. Vamos a brincarnos. Claramente. Ah, yo lo decía porque sí tiene que No, ver, sí. güey, es de esa época. Pero fíjate, es en esa época. Es que así me dices, sí, en el planeta Tierra, ¿no? Ahí vivía. Ya Porque en el momento en el que ellos llegan a España, pasa una época que es una epocota. Ahí inicia la guerra más grande en la historia del universo conocido, que es la guerra de los 800 años. A la verga. Hola, güey. En el año 732 fue cuando los islámicos tocaron tierra española y de ahí durante 800 años estuvo esa constante conquista Sí, un del conflicto mundo. latente. O sea, literalmente, los dos querían conquistar el mundo. Estaban los dos bandos que eran los cristianos y los musulmanes o los moros, como se les conocía a partir de esta época. De ahí viene el término, No hay moros, no hay en, moros la en costa. la costa, porque como llegan por la costa, decían, No. no hay moros, ahí podemos salir. No hay moros en la costa. Me da risa que yo pienso que nuestros planes, por ejemplo, son así de comprar cheve antes de que cierren el Oxxo, ¿sabes cómo? Y esos vatos de que, pues vamos a conquistar el mundo, güey. ¿Jalas? No hay moros en la costa. Exacto. Y pasamos al Oxxo que cierran a las 6. Oxxotl. Al Oxxo. No, eso es en México. Ah, pero ahorita nos vamos no para allá. llegamos. No te preocupes. Uy, me adelanté. Pero fíjate, ¿qué puede pasar? ¿Iremos a llegar? Sí, ¿no? Wow. Sí. ¿Qué podemos hacer en 800 años? Poquitas cosas, ¿no? Casi nada. Sí, no, pues vemos el partido de Messi, ¿no? Nace el Cid Campeador. López Obrador ya está haciendo campaña, yo creo. Otra desde vez, entonces. las reelecciones de López Obrador. Pero sí, la guerra esta duró de 732 a 1532. Bueno, realmente termina en 1492, pero todavía estaban los rejegos, ¿sabes? Vamos a redondear. Sí, vamos a redondear. Vamos para 1500. ¿Y tú? Me gusta, 1500, lo dejo. Ahí muere. Entonces, 800 años en los cuales está una guerra constante en España, pues pasan muchas cosas. Es una época en la cual, pues no puedes tener tus fronteras seguras, ¿sabes? O sea, constantemente vienen bandas, vienen locos a matarte, o sea, te lanzan Sí, cuchillos, sí. están enfermos. Entonces, Sí, aparte, las feministas. no, ahí no hay feministas. A ver, qué bien enamorado eres tú. Uh, Allá de. Golpe muy bajo, güey. Para No, los- pues tú, ¿para qué te vistes así, güey? Verdad. Y, güey, es mi camisa favorita. Ah, bueno. Está bien. Pero se te ve bien, Gracias. Entonces, imagínate, Eres tienes tus romántico, fronteras güey. destruidas, que son mares, pues también te llegan piratas, aparte de moros. Sí, güey. O Y sea, también es- Inglaterra no le caes tan bien que digamos, Sí, no, güey. los O sea, franceses no andan de estaban payasos. al 100, güey. No Sí, estaban no, ni y al luego 20. de repente el Papa decía, vámonos a las cruzadas, y pues tenías que mandar a tus pendejos a las cruzadas, güey. O sea, no, era un... Era en otra época. Pero fíjate, Era ahí- otro México. era otro México porque no era México. Todavía no llegamos ahí. Ahí hubo un mestizaje canijo. Porque los moros, como iban conquistando territorios españoles, pues eran conviértanse, pero ellos no los mataban porque si matabas a todos, pues te quedas sin gente. Tienes un punto ahí. Entonces, lo que empezaron a hacer era decir, ok, ustedes cristianos pueden vivir aquí, pero los judíos también. Pueden vivir aquí, pero nos pagan impuestos. Y pueden ser cristianos ahí acá en sus casas, pero aquí somos musulmanes. Es curioso, ¿no? Les están pidiendo cuota. Sí, les pedían Sí, ya, entonces, derecho de ya. piso. Exacto. Viene Y estuvieron buen rato ahí, pues unos 800 años nomás. Poquito. una visita, güey. Un ratito. Pero los musulmanes, está bien curioso, porque ellos expandían su mensaje, pero ellos no buscaban convertir. A diferencia de los cristianos. Ok. O sea, ellos llegaban a la gente, le decían el mensaje. Ya, si te acoplabas bien, cáele con nosotros. Si no, nomás no nos friegues. Güey, me cagan los cristianos. O sea, no los... Uy, No, uy. espérate, güey. No Güey, hablando... no ofendiste a nadie ahorita, güey. O sea, Ya, no, gratis. no. Hablando, No o sea, mames. dejando fuera el catolicismo y todo eso, los cristianos protestantes. Ah, bueno. Güey, me desespera mucho de que como que es a huevo que quieras... O sea, tú le preguntas de que... Incluso levemente, ¿no? O a veces ni le preguntas qué religión es. Y lo, no, pues es otra religión. Y tú, qué cool, güey. Y fíjate que mi religión es acá. Y lo, pues Güey, qué pero chido, güey. está bien cagado porque hasta te sale publicidad en Instagram de su religión. Sí, güey. Como si fuera un producto, güey. O sea, que lo fiscalizan y todo, güey. Pues De, hasta hey, cierto punto lo somos es. los cools. Hey, sí, hay religión. Y si no te conviertes, ya eres un hereje, güey. A su religión. Cabe A ellos. recalcar que ni siquiera Pero es que también es- los musulmanes, ¿no? Para los musulmanes, no Eres se te- impuro, ¿cómo se llamaban? Infiel. son infieles. Eh, Y para los católicos, pues les llamaban moros. Pero hay un pique bien canijo entre los españoles y los musulmanes. Porque llegaron, nos empezaron a... O sea, llegaron a nuestro territorio, llegan a mi casa, se roban a mis mujeres.
O sea, tiene puede hijos. molestar. ¿Han visto el meme de salí con tu mujer? Así, pero... Así fue, tal cual. Pero les digo, los musulmanes no convertían. Dejaban ser cristianos a los cristianos y judíos a los judíos. Y aquí hubo una traición por parte de los judíos. Se supone que la tradición es judío-cristiana. Pero los judíos se hicieron bien compas de los musulmanes. Dijeron, no, ustedes aquí hagan su desmadre, chavos. Nosotros les administramos el dinero. Fíjate que Hitler no se escucha tan mal ahorita. Eran otros tiempos. Era otra época, era otro México. Eliminando la censura, no, bro. Y mira, Qué bueno que queremos subir esto a YouTube. No se crean, amigos judíos. Yo ahorita soy pro Israel, la neta. todo bien. Pero sí se pasaron de verga esa vez, güey. Sí, o sea, se hicieron compas de los Ajá, musulmanes. sí, a huevo. Y pues traicionaron a los cristianos de ahí, a los españoles. Y a cada pueblo que iban llegando, los judíos eran como que sus compillas, estaban aliados. Y lentamente se empezaron a unir. Y no, sí, cállate con nosotros, aquí te administramos el dinero. Y así estuvo durante 800 años. Pues a los judíos les prestaban feria a ellos. Clásico Pues de no, los judíos. les administraban el rollo ahí. Les cobraban impuestos y todo. No, eran tremendos los judíos. Organización. Sí, eran los organizadores ahí de los... Pues que los otros eran bárbaros, no sabían qué rollo. Y luego, ¿por qué se enojan con ellos, no? No hay razones. Güey, pero a huevo los expulsaron de España, güey. Sí. Eso es después. Ah, perdón. Ah, y aparte, si eras esclavo, había una ganga que si te convertías al Islam, dejabas de ser esclavo. Ah, qué fuerte, Oh, mira sí. nomás, O güey. sea, imagina, eres esclavo y dices, eso suena bien. No, sí, a nadie se queda pendejo, güey. Pero aquí hay un punto, en esta época de los 800 años, casi al final, hay un punto que marca la diferencia en la historia, que es el fin de la Edad Media, con la caída de Constantinopla. Constantinopla cayó debido a que pues, los bárbaros atacaron por todos lados y luego los musulmanes también llegaron ahí. O sea, esos vatos tenían 9 esposas, tenían un chorro de hijos, se multiplicaron hasta la fecha. Ya otro día hablamos de las migraciones islámicas del siglo XXI. Güey, tipo, ya estás sacando muchos temas, ya nomás platica. No, es que, Güey, es que nomás veo corrientes vertientes. Y Sí, quiero yo de meter mi repente- cuchara, pero es como que se va a alargar mucho esta onda. Entonces, ¿qué pasa con la caída de Constantinopla? Era el que partía el queso en la Edad Media. O sea, los cristianos se regían, o sea, el poder comercial estaba enfocado en Constantinopla. Con la caída de y aparte que llegan los musulmanes, pues el reino español tenía que buscar nuevas formas de poder conseguir recursos. Ah, porque para parte los malditos, los islámicos, eran muy flojos. Ellos eran bien orgullosos y no trabajaban la tierra. Y La tierra es de quien la tiene- trabaja, chavos. Bien ahí, campeones. Consejo de vida. la tierra es de que... Consejo de Sebas. O sea, Productor X. Yo creo que le parten la madre, güey. La neta. Nos abandonó mucho tiempo. ahorita hablamos después. Y aparte, te digo, ellos no trabajaban la tierra. Ellos llegaban, cortaban los árboles y no se les ocurría replantar. Entonces, todos los lugares en los que iban eran bien áridos. De hecho, el sur de España se dice que antes de la guerra de los 800 años era un lugar verde, fértil, todo el rollo. No mames. Y cuando llegaron, al pasar de las oleadas islámicas, pues que ahora es una tierra muy seca, muy árida, es infértil, porque pues, ellos no plantaban. Hay que trabajar esa tierra. Por eso mismo también el norte de África pues, es un desierto bien. Y se está la teoría de que es pues, debido a las culturas islámicas de ese entonces. O sea, ellos llegaban a consumir, eran como populistas los vatos. Ya quiero que nos caiga un avión aquí, güey. Pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene sus gustos Sí, raros. los estás ofendiendo, cabrón, güey. Sí, ya, güey. Ya di algo. ¿Qué tenían de bueno los islámicos? Porque aquí vamos a poner un punto aquí de los islámicos. Y Güey, vámonos al otro lado del Tenemos mundo. pedos con los feministas, güey, con los gays. Ya vamos a Sí, tener ya pedos se con echó la gente bolsa, morena, güey. también nos vamos a topar. ¿Qué quieres que nos maten o qué, güey? Sí. Es un loco este hombre, güey. Qué No, vamos a bueno. poner un punto de aparte aquí. Y vámonos al otro lado del mundo, alrededor de 1487. Por lo menos los islámicos no son feministas, güey. O sea, no es el mismo grupo, güey. Bueno, vamos, güey. Cada quien se va por sus rumbos. ¿Qué estaba pasando en México en 1487? Nosotros, Mayas. a ustedes, a los que nos están viendo, público mexicano, conocen a la historia de México prehispánica. Pues estaban los olmecas, estaban los tlaxcaltecas, mexicas, mayas, etcétera. Fue que cago que se llaman Olmecas y al mismo tiempo en el otro lado del mundo había un lugar que se llama La Meca, ¿no? O sea, ¿qué significará ese prefijo? Ol, todos somos de la Meca.
Olmeca. Qué raro. No, sí está cagado, güey. Oye, fuera de güey, le pedo. tocaste bien tema, güey. No, está cabrón. ¿Cómo le Lo había voy a preguntado, investigar güey? y a ver si se lo mando a René para que lo ponga aquí. Si no lo pones, porque no lo investigué. O me lo mandó y dice, no, la cagué yo, no era nada. Fíjense, Están los Olmecas. en 1487 no sé. No estaba yo en ese entonces. Chile, no sé. No sé. Continuamos con el próximo tema. Siguiente punto. Pinches preguntas de güey. Güey, ¿de qué Se rasuraban, güey. Güey, pero este güey, ¿qué estaba pasando en México? Y dijimos pendejadas y él, no, al Chile yo tampoco sé. Regresemos con los musulmanes. No, pero fíjate, estaba habiendo esta matanza allá en Medio Oriente y en España. Pero en México se tuvo la ceremonia en la cual fue la matanza prehispánica más grande registrada. La cual es la ceremonia del Gran Teocalli, o la Casa de Dios. En el Templo Mayor de Teotihuacán. Teo es Dios y Cali es casa, ¿verdad? Ajá, Teocalli. Qué bueno. Ya andas con todo, ¿eh? Ah, hombre, güey. Ay, hijo de puta, güey. Eso no es etimología, eso es Sentido común. prehispanología. No, güey, es que voy a un temazcal y tema significa calor y Cali casa y dije, güey, por ahí tiene Pues que ir. obvio, Obviamente. claramente. Si quieren ver el video, suscríbanse a nuestro OnlyFans. ¿Qué? Estaría Güey, chido, ya te güey. dije que no comentaras eso aquí. Bueno. Fíjate, en el Teocalli era una reverencia grandísima al dios más grande, que era Ometeotl. Ujú. El dios de todo, era el dios omnipotente ya. Sí, está representado con un círculo. Ajá, el con el sol. Ujú. Era el dios, prácticamente era el día del sol, lo que sí. Vale, al Chile no sabía. Pero ahí se tiene registrado. Güey, yo te mando un video, güey. No lo he visto, güey. Ah, qué culo, güey. Mañana que voy a viajar lo voy a ver, güey. No, ya no lo veas, güey. Ya estamos grabando el podcast. Bueno, entonces mataron Güey. un chingo de raza ese día. Me Ya, dijo- perdón, güey. Que Sí, la ya sé lo verga, que te güey. dije. Una disculpa, Qué güey. mentira, ya, güey. Ya, a mí también me debe dinero, no te apures. Ve su test. Su test de manzanillas en el vasos. Su te- Los voy a anunciar en YouTube. Quiero nomás salir yo en el podcast. Así. Fíjate, si fue una matanza grandísima, ¿cuántos crees que mataron? O sea, Los prehispánicos, unos ese día. 100. ¿Tú? Yo estaba pensando en 100, pero me ganó, güey. Fíjense, se tiene registrado que ese día se mataron. Eso viene en los documentos oficiales. Códices de ellos. Y No, todo eso. pues, en los documentos oficiales del Vaticano. Y pues, los historiadores, muchos varían. Pero el oficial dice que se mataron alrededor de 20,000 personas. A Ese la día. verga, güey. Porque como era para el dios Sol, teníamos que darle el sacrificio más grande que teníamos, que pues, es nuestra gente. Ujú. Y hay unos textos que dicen que no eran 20,000, sino que eran 80,000. A la verga. Porque en el Templo Mayor, no sé si alguna vez lo habrán visto, se decía que había como que un trono y un cuarto lleno de esqueletos, de calaveras, Oh, de sí. todas las cabezas de esa gente. Y pues, no sé, ¿verdad? No estaba vivo en ese entonces. Ujú. En el Mortal Kombat sale también. Sí, cuando pelean en México Con sale ahí, Shao güey. Kahn. Sí, ajá. Sí, o sea, salen todas las cabezas eran de gente que ellos mataban en sus sacrificios. Entonces, acá se estaban matando muchísimos los musulmanes, porque se odiaban con los españoles. Pero acá, 20,000 personas, según su tradición, dijeron, sí, que me maten por el dios Sol. Oye, también eso me caga el indigenismo, güey. O sea, tienden a santificar, güey, todo lo precolombino, güey, todo aquello que, todo lo que prehispánico. era anterior a lo hispánico, güey. Pero realmente aquí Eso significa prehispánico. se le estaban pasando de la verga, güey. O sea, güey, eran, o sea, personas tan tiranas como los pudo haber existido en Europa, Que de güey. hecho, realmente. bueno, me voy. O peor, güey, Me voy a o adelantar un 80 poquito. pedos. No voy a entrar en detalles porque quiero. Vamos a llegar, no sé ¿De si qué? quieres guardarlo. Pero Peña alguna vez. Nieto... La historia de México. Pero la coalición de pánico. No, ya. Todo bien. Sí te cayó, René. Bueno, no, pues es Joder, que récord. dijiste, voy a adelantarme y no dijiste nada. Pero me dijiste que no. Bueno, yo quería tocar el punto de Hernán Cortés. Ah, pero llegaremos, Ah, no te bueno, apures, sí, llegaremos. No mames, o sea. Perdóname. ¿Quién sabe, No, güey? no. Vamos bien lento, güey. Pues, ¿Por qué será? si alguien Seguimos se en rica es que digo la 1400. Meca. Ya. Seguimos en 1400 antes de Cristo, güey. Oye, Ah, no, después, empezamos en perdón. el 500. Bueno, sí, ya, vamos avanzadones. No falta tanto. No, están nomás un poquitos años. 21 años. Fíjate, se dice que en la ceremonia que tuvieron ahí en el Teocalli, pues estaba en el Templo Mayor una estatua gigante de Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Ujú. Entonces llegaba la persona a ser sacrificada, lo acostaban, llegaba el sacerdote, agarraba un cuchillo de obsidiana
Y mientras otros 5 le sostenían sus extremidades. O sea, pero la persona ahí... Tiempo, güey. Siempre he tenido esta duda. O sea, el güey dice, qué chingón voy a morir, güey. ¿O no? Es que había de 2. Tiempo. ¿Cuáles 5 extremidades? La cabeza. Dije 5 personas que le sostienen las extremidades. Te fijaste que no necesito dar explicaciones muy complejas porque asumió lo que te estaba refiriendo. Claro. No nos salían las cuentas, güey, ¿verdad? No, estaba cabrón, güey. El céfalo, no vamos a dejarlo ahí. Sí. Gracias. Le sostenía la cabeza y el cuello para evitar que se le contracturara. Es que están bien cabrones, Sí, güey, no, lo que no eran sabes. tremendos. Entonces, pues lo tenían ahí. Déjame termino nomás de explicar esto y te respondo tu pregunta. O sea, el sacerdote le cortaba el pecho totalmente. Ok. Y mientras el corazón seguía latiendo, lo levantaba y la sangre caía sobre la persona muerta y también sobre pues, la piedra de sacrificio y se iba juntando la sangre y era para purificar. Pues, güey, sí les valía verga, güey. Y aquí hay de 2 sopas. Esto pasaba en el Templo Mayor en Tenochtitlán. Hasta ese entonces, Constantinopla era la ciudad más grande del mundo. Tenía alrededor de 700,000 habitantes, más o menos, 600, 500. Se tiene estimado que en Tenochtitlán eran más de 1 millón de personas. O sea, era la ciudad más grande del mundo en ese entonces y ni siquiera la conocían. ¿Cuánta población tiene Ciudad Juárez? Juárez, 2 millones. 2 millones, ¿verdad? Sí. Fíjate. Era medio Ciudad Juárez. Sí, güey. Pues era un Chihuahua, güey. Sí. Y era la ciudad más grande en 1400. ¿Aguascalientes cuántas personas tiene? 1 millón también, güey. ¿Por qué? No, es que me gusta mucho este lugar, güey. La Feria de San Marcos y ese pedo. Tienes que ir, güey. Vamos, ya. Vamos en septiembre. Ah, Va a ser chido. Pasa mucho tiempo. Entonces, ¿Cuándo es la feria? En abril. Pero ya pasó. Perdón, güey. Es que... Porque hoy estás demasiado distraído. Ya, perdón, ya. Tómate ya, tu última jugo vez. de hombre. Ok. Y el bueno, sí. Sí, sí, gracias. No pedo, güey. Ni sabe, güey. Ya cuéntanos algo, güey. Estamos llevando nosotros los rieles de este pedo, güey. Sí. Entonces, fíjate, estaban esas dos mentalidades. Ok. Aquí ya vamos a empezar a juntar todo para ver por qué fregados empezamos con Mahoma. Ok. No podemos hablar de la historia de México sin conocer nuestras raíces. Ujú. Las raíces precolombinas, prehispánicas, mesoamericanas, pues también es parte de nosotros. Pero también hay que tener en cuenta de que llegaron muchísima gente de otro lado del mundo. Y pasaron 800 años para que pudieran realmente los españoles sacar a los moros de su país. Pues obviamente hubo mestizaje. Y hay muchas cosas y muchas palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma actual que se heredaron de los árabes. Almohada. Guitarra, mameluco, De almohada. hecho, ¿sabían que todas las palabras que empiezan con al son de árabe, güey? Como almacén y Sí, así. o sea, la palabra ojalá es Dios quiera. Ujú. Oj es quiera, Alá es Dios. A la chingada. Ese es un niño preimbánico y todo el pedo. O sea. A la madre. Ala, Ala. ala. Entonces, los españoles llegaron con su tradición judío-cristiana, Ajá. aparte de que estaban influenciados por el mestizaje que hubo con los moros y con los islámicos. Pero como ya se estaban cerrando las puertas para que pues, cayó Constantinopla, nos están atacando todavía los moros rejeos de abajo, pues tenemos que buscar nuevas formas de poder comercializar y nuevas formas de poder obtener recursos. Y aquí surgió un idealista que es conocido como Cristóbal Colón. Uf, Hijo crack. de puta. Crack. Es un- Hijo de puta. Güey, a mí me cae bien chido Cristóbal No, Colón, güey, a la mí neta, no, güey. güey. Fíjate, Güey, me cae muy bien Cristóbal Colón, güey. así Sí, como... fue un hijo de puta, güey. La neta sí lo castigaban por tener esclavos y madres así, güey. Pero, güey, los huevos que tuvo en esa época, No más. yo creo que son más los huevos que tuvo que lo culerito Yo que se pasó. siento- En esa época era normal pasarte Yo de siento verga. que el vato, güey, se equivocó mucho ¿Con qué? con tropiezos, güey, que tuvo. Y que por azares del destino, güey, llegó a ser grande. Sí, claro, güey. Pero, Pero- también es cuestión de suerte, güey. También la historia. Es que es güey. suerte. Fíjate, Realmente es que lo hay, ves. hay que ver, realmente, hay que güey. ver la época en la que estaban. Realmente, Era otro México. sí, Vamos a hablar mucho de Cristóbal Colón. pues podemos hablar de Cristóbal Colón, no tanto, Mm. pero podemos hablar. Que la neta me caga en Estados Unidos, güey. Sobre todo. Y ya también aquí no. Sí, nos- que lo nos ocurrió, relaciono güey. con... Güey, que el 12 de octubre, güey, ya no se llama el día Cristóbal Colón, ni el día del descubrimiento de América, Es el día sino de la nuestras pinches mentes sensibles, güey, de que no, el día de la raza, güey, porque pinche pendejo, güey, Cristóbal Colón. Güey, Cristóbal Colón nomás llegó, güey. Hay una amiga, güey, que se llama Tania, que es muy fan del podcast. Cumpleaños el 12 de octubre y se llama Tania América. Y le pusieron así por... Ah, eso es una Güey, pero ¿por qué Sí. le pusieron Tania América, güey?
Pues por Le hubieran eso. puesto... O sea, le pusieron Tania- América por le hubieran Cristóbal puesto Colón. Sí. Fíjate, Tania Colombia, güey. Güey, le pusieron América por Américo De hecho, güey. Sí, es lo que te iba a decir. Sí, güey, De pobre hecho, cabrón, güey, también. Martín Moreno dice que el continente americano se Debería debe ser llamar Colombia. continente colombiano. Sí, Ajá. claro, güey. Sí. Pero fíjate, en ese entonces, realmente los exploradores le tenían mucho miedo al mar, al Atlántico. Porque Sí, no es un mar fácil. Es que es otro planeta, güey. O Aguas sea, es como malas, ir a la tal vez. luna. Hoy en día, lo que hizo Cristóbal Colón es como ir a la luna, güey. Sí. O sea, él literalmente dijo, no, es que por ahí se puede llegar. Porque no vengan a salir con sus tonterías. Si ustedes creen que en ese entonces se pensaba que la Tierra era plana, pues no sean estúpidos. O sea, desde muchísimo tiempo antes, desde los 500, 600, ya estaba segurísimo Sí, güey, de ya, que la ya Tierra sabían- los era griegos redonda. ya tenían cierta medición, güey. Lo que se dice, no, atacaron a Galileo y la frega. Lo atacaron porque atacó el modelo que se tenía del universo, no porque se no pensara porque, que la claro. Tierra era plana. De hecho, bueno, hay un punto curioso que quiero tocar. Nunca se toca. Y la Tierra es plana. No, no. Tranquilo. Respecto de los barcos de Cristóbal Colón, muchas veces nos enseñan en la primaria, ¿no? Que Las eran carabelas. tres. Ajá. Y resulta que no son carabelas. Se llaman naos. Porque venían con una intención distinta, ¿no? Venían a... Pero perdón, Reina, ya. Te perdono, no era un punto No, importante. y que además Sí. también la tripulación, güey, no eran joyitas, güey. No. Eran pinches mercenarios que están en la cárcel y que la reina dijo, bueno, va, pero te llevas a esos pendejos, güey. Una de esas se mueren y me saco de un pedo, güey. En una de esas no regresan y pues ya. No, y ya. Chingón. Sí, te digo, Cristóbal Colón iba con la intención de De- explorar. O sea, el vato era un De explorador. conectar con la India. Ahora que... No, esa era la segunda. Esa fue Güey, la pero es que excusa está que muy cabrón, güey. Esa fue la porque excusa que yo había utilizó. escuchado, y por ahí creo que en México Tierra de Volcanes se menciona de una manera más específica. Pero, o sea, dicen que se hizo pendejo, güey. Ujú. Y que vendió el viaje con la intención de, no, yo los reconecto, güey, cero pedos. Pero como que medio sí sabía que los vikingos en esa época, ¿cómo se apellidaba? Erickson, Dave Erickson, creo. Ajá. Por ahí había como, ya Es que medio sabía el pedo, güey. Ya habían descubierto nuevas tierras, por ejemplo, en el año 1000. Sí, Groenlandia, güey. creo, ¿no? Groenlandia ya había llegado, o sea, San Olaf llegó a Groenlandia y dijeron, este es un nuevo mundo, pero hace mucho frío, no nos podemos meter. Sí. Hay templos, de hecho, que tienen ya esculpido maíz y tal. Que son templos vikingos, de hecho. Sí, Entonces, en güey. esos güeyes tuvieron que haber Sí, llegado entonces, antes. lo que menciona esta tipo teoría es que Cristóbal Colón... Partimos de la premisa de que Cristóbal Colón, Ok. pues era un aventurero que dijo, no, yo voy a conocer, me va. O sea, él Only realmente- good vibes, ¿no? Me lo Sí, imagino ah, así sí, como Tulum Vibes, influencer. que fue a Tulum. ¿Dónde es Tulum? Ahorita ves, güey. Te va a mamar. Súbete. Súbete, perra. Vamos a América. ¿A qué? América. Sí, güey, a huevo. Y él hizo Ay, 4 güey. viajes. Se dice, está la leyenda de que Cristóbal Colón nunca supo que descubrió un nuevo continente. De hecho, ujú. El primer lugar a donde llegó, pues ellos lo nombraron Santo Domingo. Ok. Dijeron, esta es la India, pero como no sabemos hindú, aquí va a llamarse Santo Domingo. Y es lo que actualmente se conoce como Haití. No mames. Fíjate nada más que Velos, güey. tremendos los chavos. No Tembloro- llegaron a McDonald's, güey, ni a las temblorosos, apestosas, ¿no? temblorosos allá, ¿no? Ah, dale. ¿Te acuerdas? 2011, güey. Sí. Y él llamó indios a los Ay. habitantes. O sea, él llamó indios a los de ahí, pues pensaba que estaba en la India. Y ya después evolucionó a indígenas. Pero pues, si no, se llamarían de otra forma, no sé. Pero es por culpa de que pensaban que eran las indias. Ujú. Les pudieran haber puesto colombianos, güey. Había escuchado eso, güey. Que sí, o sea... O sea, hay tribus que se identifican así, ¿no? No. O sea, pero que se les puede haber dicho colombianos por el simple hecho de que Colón los había, tipo, descubierto, güey. No, fíjate, cuando Pero ellos- como pensaban que era la Es India. demasiado bien egoísta decir descubrieron, güey, ¿sabes? Es como que, güey. Pues que los descubrieron. Pues sí. No sabían que estaban ahí. Ujú. Sí, güey, pero ¿por qué? O sea... ¿Cómo cuando descubriste que eras gay? Ah, pues puede ser. güey. Ya entendí. Bueno, pero Ya al todo me chile quedó sí, claro. o sea, Europa descubrió América, güey. Sí. Si América hubiera llegado primero a Europa, América hubiera descubierto Europa, güey, ¿sabes? Sí, güey. O sea, pero es que te digo, no se me hace justo, güey, de que empiecen a datar la... Ah, ya vas de llorón, güey. O A sea, ver. ay, órale. ya se ofendió el americano. Chíale. ¿Qué? Ya, pues. Mm. Fíjate, Siguiente moneda. No, Diego, pero entiendes mi punto, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, sí los descubrieron realmente porque fue lo que... O sea, fue lo que conectó Ajá, que al fue mundo, güey. descubrieron, ¿no? Ajá. No fundaron, güey. vaya. Exactamente, Ajá, güey. No los crearon, lo güey. que se fundó fueron No- ciudades. Sí, claro, güey. Pero O sea, los descubrieron, pero descubrir, tipo, conectar con el resto del Es mundo, como cuando güey. encuentras el Sí, control de la tele, ¿no? O Lo sea, descubriste lo dónde estaba. descubriste, sí, exactamente. ajá, pero ya güey, estaba ahí. Tú no lo creaste, tú no le pusiste los botones, güey. Nada más Sí, sí, descubrí. claro. Tenía razón. Entonces, yo sí creo que tiene, o sea, sí es buena palabra, güey, las personas que luego se ofenden
Por lo general son cristalitos. Tú no sé por qué saliste con tu... Miren. Paquetaxo azul, por favor. Mira, una feminista ya le dio suscribir aquí. No, güey, es que está bien cagado porque muchas feministas también son súper indigenistas, güey. O sea, son de que... Paquetaxo. Hay un partido... ¿Cuál dilo, güey? Pues no sé. Es que no me acuerdo el nombre. Ah, Pero hay uno. México, el de Va por México. el de México Libre. No, No, es el de Felipe Calderón. va por México. Va por México se llama, No, ¿no? esa es una alianza. No sé, México. El de que es de color rosa, güey. Sí, el Ese, rosita. ajá. ¿Cómo se llamaba? Este. Ah. Ok, sí. Bueno, ese. Sí. Muchos pendejos también, güey. La neta. Güey, se me hace... No, al Chile sí, chinga No. tu madre, güey. Va por... ¿Cómo se llamaba ese partido? Es Aquí que- está el nombre. Este partido. Chingas a tu puta madre, güey, la neta, güey. Güey, esa mamada, para empezar, o sea, que usan a las mujeres indígenas para decir que están a favor del feminismo, güey. Se me hace una mentada de madre. Sí, a mí Y también. eso de que al violador cortarle los huevos. Con esas palabras. Sí. A la verga, yo no Como vi eso, güey, tenemos un neta. sistema. Pero el súper Partido buen- Encuentro Social dice no al aborto y el INE los multa. Pero le puedes cortar los este es un tema pelotas que al- vamos a tomar Güey, pero en el siguiente de la democracia. sí está bien cabrón, porque el indigenismo realmente es el mito de que todo tiempo anterior fue mejor, güey. Ajá. Realmente, güey, o sea, No. güey, no mames. Que es güey. triste también, yo siento de que como que, vamos, ya hicimos crecer el feminismo, qué fregón quisimos crecer el lobby gay, qué fregón quisimos crecer Black Lives Matter. Pero siento que el indigenismo, como no funciona tanto, no es tan buena Güey, pieza de es que- marketing. Ajá, exacto. No le o sea, pongas pero, tanta por atención. ejemplo, funciona de vez en cuando. Por ejemplo, en Perú, ahí funcionó chido y ganaron, güey. El Evo Morales ahí todo acá. De que, Sí. déjame cortar el pelo a lo pendejo, güey. Lo pendejo. Ajá, güey, de que... Triangulito hacia atrás. Sí, Él a huevo, tiene huevo. opiniones muy fuertes del indigenismo. Sí. Sí, güey, a mí me caga el indigenismo. Sí, lo hablamos después, porque ya se nos va a Y qué acabar chido el- que lo diga yo, ¿no? Porque soy el más indígena de ustedes, güey. No puedo negarlo. No, sí, porcentualmente hablando, güey, sí, a huevo. Sí, pues te digo. Si lo dijeran cualquiera de ustedes se meterían en pedos, yo sí lo puedo decir. güey. De nada. Bueno, de aquí en adelante nada, todos de los nada. comentarios los sí, vas a me decir lo tú. anotan y yo. Sí que chinguen a su madre Ya los sé. totonacas. Mecos. ya. pues. Fíjate, Era broma, totonacas, si no se están viendo. ¡A gana! se nombró América por Américo Vespucio. Pero lo que pasa es que se juntaron los cartógrafos para decir, ¿cómo vamos a llamar a este lugar? Pero lo que había hecho Américo Vespucio es que él delineó el continente. Él dijo, tiene más o menos esta forma, es un nuevo continente, no son las Indias. Y más o menos él fue el que dijo, es por esto. Y pues todos dijeron de acuerdo, sí, hay que llamarlo América, es una mamalón. Y ya se juntaron todos y había un cartógrafo que se llama Woolsey Muller. Qué bueno que no ganó, se escuché la verga, ¿no? No, De que- este cartógrafo Escucho como marca hamburguesas, ¿no? Sí, dijo, Sí, Woolsey Burger. como un bar. no, Woolsey Vamos al Muller. Wolfenburger, bro. Claro que sí. Es Sí. Woolsey Muller. Como el Dionisio. Ese mismo. Dionisio es vergas, güey. Este men, ya como 4 años después, 5 de que dijeron que se llama América, dijo, un momento, Esperen aquí. ¿tú no descubriste América? Oye. Hey, hermano. Sí, Tranquilo, así, bro. se le puso enfrente a Américo después y dijo, ¿tú no descubriste América? ¿Fue Cristóbal Colón? Ya, que en paz descanse porque ya estaba muerto. Sí, tenía de que ya... De sífilis, un pedazo Sí, así lo murió, dijo. ¿no? Y luego tuvo Américo después y dijo, tienes razón. Pero como ya todos le llamaban América, no dijo, no hizo Qué nada. pelada, ¿no? De que... Espera un momento. Sí, que... Tienes razón, hermano. Tienes razón, Así lo que ya le puso el cuerno a la novia y luego... Esa no es tu novia, y luego... Cierto. Ay, sí, cierto. bro. Así le hizo. Ah, demonios, bro. ¿Cómo las pude confundir? Así tal cual lo hizo Américo después y digo, tienes razón. Bueno, vamos a comer, ¿no? Bueno, ¿quién tiene hambre? Y luego, Vamos a las delis. Pero gracias a Pinche Ameriquito, güey. Verga, a güey. Woolsey Muller dijeron, bueno, sí es cierto, por Cristóbal Colón, hay que llamar a un lugar ahí. Pues hay un espacio ahí chiquillo, le podemos llamar Colombia. Ah, pues sí. Y Columbus Y también. Columbus, el de América del Norte. Porque ya aquí Mercator, que era el cartógrafo más importante en ese entonces, pues ya había dividido América en dos. América del Norte, América del Sur. Y dijo, no, pues vamos a Colombia ponerle, y vamos a ponerle un Columbus. Colón a los dos. Colombia y Colombia y Columbus. Columbus. Y dijo los dos, va. Y luego Columbia Pictures, ¿no? Y es- Ándale. Sí, pues todo tiene que ver. Pero, güey, la neta... ha habido veces que le... O sea, Todo tiene que que le... ¿Cómo decirlo? Como que... A Colón le cargan la mano de más, güey. O sea, de O sea, culo, dices tú. Sí, güey. O sea, Sí. que le asignan... O sea, fue un culo con los esclavos. Ok, sí que chingue su madre. O sea, respecto a eso. Pero luego lo consideran hasta genocida, güey. Güey, Cristóbal Colón no sabía que traeras enfermedades que iba a... Y eventualmente iba a pasar eso, güey. Tanto que los indígenas de Mesoamérica Ah, no, hubieran pero tú descubierto... estás confundiendo, o sea, sí entiendo el punto de que dicen, no, Colón trajo a los esclavos de allá y fueron los que contagiaron acá, Sí, pero claro. son diferentes. Colón ya había muerto.
Éramos por partes. No, güey, pero igual le cargan la mano a Sí, Colón, se la cargan, güey. pero ni Sí, siquiera sí, no- es a lo que voy. él O ni sea, siquiera ni era hizo su culpa, güey, obviamente, güey. sí. Es más, hay una historia. Descubrió la ruta, güey. Y realmente a sus hijos sí les quitaron los espacios de gobernación que tenían porque sí eran pasaditos de verga, güey. Eran pues, juniors, ¿no? Realmente, güey. Y se los quitaron y sí, güey, está bien. Y de acuerdo con eso, güey. Pero de que a que fuera un genocida, no, güey, no No, mames, güey. Colón realmente él era pacifista, cierto punto. El vato no era militar. Sí. Voy a decir algo que mucha gente se va a emputar, pero yo siento que realmente la intervención de los españoles y tal era necesaria, güey. Sí, O yo sea, totalmente. Pero todavía no intervienen, apenas llegó Colón. Perdón, güey. Está saltando otra vez. Bueno, entonces ya Colón llegó y dijo... Vamos a tener muchos episodios de esto, me parece. Sí. Pues sí, güey, como Ya sé, 100. güey. 200. Fíjate, cuando llegó Colón, tuvo 4 viajes. En su cuarto, dicen que fue cuando llegó a Honduras. Y... ¿Viajes o viajas? A ganas. Viajes. Muy bien. Y aquí hay una leyenda en la que dicen que Colón se encontró a unos indígenas en un barco con mucha fruta y mucho oro y muchas cosas. Y que lo invitaron, vente, vamos a... Caguamear. Sí. Sí, le dicen, vamos, Sí, ¿no? no, lo iban a llevar a su pueblo. Unas cartas. Pero pues Colón dijo, trae muchas cosas, ya llevo varios viajes, no, Ya vengo a la vuelta, cansado, a la güey. vuelta. Sí, Ando crudo, güey. Y ese día, Colón perdió la oportunidad de conocer Tenochtitlán. O sea, imagínate el impacto, porque estaba esa ciudad de millones de Güey, pero habitantes. pon tú. Llegas a un lugar que no conoces y unas personas random te dicen, te invito a mi ciudad, güey. Sí lo mandas a la verga, ¿no? O sea, yo, siendo Colón, diría, sí, bro. Sí, ya, Deja- déjame a mi carro. ¿Hasta qué hora van a estar? Ya sabes, así que... Les marco cuando vaya para No, allá, güey. les caigo, güey. No, mándame Ubi, güey. O sea, yo hubiera sido Colón, güey, la neta, ¿Quiénes güey. van a ir? Ah, güey. Van No, borrachitos. Sí, güey, que... No, chance sí, pero... Mándame Ubi, ¿hasta qué hora van a estar? Va a Ya, sonar- se fue y se durmió. Va a sonar bien pendeja mi pregunta, pero ¿es Tenochtitlán o Tenochtitlán? Tenochtitlán. Con Sí estuvo bien pendeja tu pregunta, güey. Sí, Sí. perdón, güey. No, Es sí, que, te la rifaste. es que he tenido mucha duda con ese pedo, güey, pero Es que la H gracias. es muda, yo sé, es difícil. Me siento más libre en este momento. No, está bien. Tenochtitlán, entonces. Ok. No, pues qué padre. Que podemos aprender en este podcast, ¿verdad? Todos. Nos divertimos y Sí, aprendemos. no, es la finalidad de esto, chavos. Si Claro. les gusta lo que estamos viendo, pues adelante. Pero fíjate, Como dijo Talufo, aquí yo soy el doctor, perdón. sí, aquí el doctor soy yo. Yo le digo al doc, ¿puedo decir una pregunta ignorante? Y él, a ver, aquí el doctor soy yo. Y yo, ok. Bueno, ya no le voy a preguntar ni madre. Ah, ya sé. Bueno, sientes, pues chingo a señor. mi madre. Y luego él, no, o sea, que preguntes. Y yo, ¿cómo va a preguntar después de que me dijo eso, güey? No mames. Cuando dijo de que ustedes abogados y tú a lo que te dediques. Y tú No, vas es a- que seguramente cada quien tiene acuerdas lo bien. suyo. Ustedes abogados, pues las leyes y tú, pues lo que haces. Tú eres moreno, güey. Así de, Y tú, pues a robar, ¿no? nomás le faltó Ahí te decir visto con cosas, pasamontañas, güey. Te le faltó decir reconozco los cosas- ojos, pero cosas bien nomás así. interesantes, así. Oh, René hace interesantes los temas. Jorge tiene una vocesota, imparte. Willy. Bueno, chavos. No, Ese güey se robó el radio de mi carro. y bueno, ahorita lo voy a reportar. Güey, no, el doc qué chido. Ven el del aborto, güey. Sí, cool, estuvo bueno. cool. Sí, ya, perdón. Un breve paréntesis. Sí, brevario Valió la cultural. pena hacerlo. Ok. Y vamos a ponernos en los zapatos de la gente que llegó en 1492 aquí. Llegaron a un mundo totalmente nuevo. Había animales nuevos, había gente nueva, todo era nuevo, Ney. O sea, realmente las tortugas no se conocían allá en esos lados. Hay escritos de los historiadores que dicen, no, llegamos y habían piedras con patas moviéndose, describiendo las tortugas. Sí, pues lo describes lo que sabes. Sí, describes lo que sabes que es y ya lo que ves. Y dice, y ellos tienen oro a montones. O sea, hay muchísimo, muchísimo oro. Y aquí es donde surge el principal problema y discrepancia entre estas dos culturas. Hay que ver, la cultura europea, para ellos el oro era lo máximo. O sea, era tan codiciado en Para chido, los era europeos. chido. para los europeos, era lo mejor. Porque con el oro no podías hacer armaduras porque no es un metal muy fuerte, pero es tan valioso porque hay tan poco que pues... Mira, he jugado mucho Minecraft. O sea, Difiero. Allá no es cierto. No, pero sí es cierto. o sea, entonces imagínate, para ellos era un artefacto para comprar lo que sea. Podías comprar el tiempo de vida de una persona, podías comprar lo que sea, todo. Sí era tipo de cambio. Podías comprar el poder con el oro. Pero ¿qué pasa? Los americanos, como el oro era demasiado, era tanto lo que había,
pues hay que utilizarlo para lo que sea, se ve bonito, mira, brilla. Era un adorno, ajá. Sí, para ellos es un adorno, lo usaban en collares, lo usaban en carruajes, y como era tan fácil de fundir, nomás lo calentaban, ya habían descubierto el fuego aquí, gracias a Dios. Pues le echaban al fagote, ay, se me derritió. Y luego dijeron, mira, haces formas. ¿Han visto el del mapache como que quiere lavar su... El algodón de azúcar. Sí, tiene un algodón de azúcar y luego lo quiere lavar y luego... Ah, se fue. Ya, güey, así el oro, ¿no? De que déjalo quemo a ver qué ¿Pero los pasa. mapaches le daban su comida? Pues ese pendejo sí, güey. Yo creo que desde que Se le vieron cayó, que ese que se güey le le cayó, pasó ¿sabes? eso, ya no lo lavan, güey. Es que he visto a los mapaches que se lavan las manos. Esos videos los he visto. Pues es que lo A lo mejor lo puso a un lado en un agua Lo dejó mientras en se el lava las charco y manos luego- y luego la agarra y lo... Yo había ponido mi algodón de azúcar aquí. Hay que poner el video, está bien bonito, güey. Mira, vamos a verlo aquí. Así le pasaba a los indígenas con su Lo oro, estoy güey. viendo. El tema de hoy es la historia de los mapaches. Güey, pero sí ponen como el oro y luego que... Bueno, ahora sí lo... Yo nomás lo puse sobre la estufa porque se hizo agua. Seguramente algún imbécil se lo habrá intentado tomar. Pues el primero, yo creo, ¿no? No, el tercero. El primero. Bueno, el tercero, ajá, porque el primero dijo... Miren, venga. Y luego, oh, se murió y luego el otro... Ah, poco. Y luego el tercero... No, sí, eso mata, güey. Entonces, el oro era muy codiciado. Y pues Cristóbal Colón dice, yo vi un vato así con un chorro de oro. Y aquí es donde entra el personaje más controversial de la historia precolombina de México. Hernán Cortés. Ah, güey. Güey, Hernán Cortés es mi figura favorita, güey. Del Renacimiento, güey. Pero vamos a ver. Sí. Sí, güey, es un rockstar, güey. Hijo de puta, güey. ¿Cómo Es un llegó Hernán chingón ese Cortés? cabrón, güey. Como bien chavo, ¿no? Llegó bien emprendedor. Pues todos sean chavos De ahí. que quiero ser mi propio jefe. ¿Qué tengo que hacer? Matar esos putos sin su pedos. sombrerita, ¿no? De Ah, explorador y llegó todo el así de pedo. que, hey, hola. Y lo, sorry, bro. No, mira. Hernán Cortés llegó porque en Santo Domingo, lo que es ahora Haití, se quedó de gobernador, que era el jefe que estaba ahí, el hermano de Cristóbal Colón, Diego Colón. Sí, que estaban bien mecos, la neta, güey, esos El güeyes. vato era paps y dijo, oh, me quedo porque aquí mi Estaban juniors. bro... No, tú no sabes quién es mi carnal, güey. No mames, güey. Quiero ese güey- emprender desde mi casa, No, güey. Es ese lo güey va a in, descubrir güey. otro mundo ahorita, güey. No es onda, güey. O hago llamadas y ya te descubrieron 3 continentes, o sea. No, güey, ese güey. Ahorita se ha hecho un pedo descubrir un continente, güey. Entonces, lo que pasó es que necesitaban que viniera gente... Literal, bro. Necesitaban que viniera gente para trabajar la tierra. Porque a los Que indios... la tierra es de quien la trabaja. Exactamente, really. Pero fíjate, los Se indios vas. no estaban acostumbrados a trabajar la tierra. Ya, perdón. Chiste ya. local. Chiste local. Los indios no están acostumbrados a trabajar la tierra. Al contrario. O sea, en América... ¿No? Pues claro que no. La tierra era fértil, o sea, escupías y salían mangos. Sí. O sea, era demasiada la tierra y los frutos aquí eran abundantes al tal punto que no era necesaria la agricultura. O sea, la sabían hacer. Porque dijeron, Sí, de vez en cuando, ¿no? Era como... sí, pero como era tan fácil hacerla aquí, pues lo descubrieron, pues ¿para qué tenemos cultivos? Pues tenían allá están los mangos, ¿quieres? Agarra, tráete 2. Y traes otro. Y en lo que los cortaba salían otros nuevos. Entonces, pues ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Y como el metal también era tan grande, y ellos no estaban acostumbrados a explotarlo, porque pues es metal, o sea, es oro total. Pues, Qué esmeralda, güey, pues no hay muchas, o sea. Pero los españoles llegaron y dijeron, no, aquí vamos a explotar todo lo que haya. Y pues a los indios, es que los indios eran hasta eso bien buena onda, o sea, ellos llegaron y los indios, ¿qué tranza, carnal? Vente, aquí hay fiesta, ¿quieres un mango? ¿Qué pasó, güero? Sí me los imagino. Bueno, Es que ya. si eran así. ¿Qué es Sí, eso pues, puntiagudo? Y lo- ¡Ay! Solitos, güey. No hay pierde, no hay falla, carnal. Ay, vaya, al cabo tengo 2 ojos. Me queda el otro igualmente. O ¿Quieres sea, conocer mi pueblo? ojo, hay que ver dónde llegaron. En Mesoamérica eran 2 tierras diferentes. Y eran los otros, los externos. Los tlaxcaltecas, los mayas, etcétera. Totonacas. Los totonacas, estaban de todos. Y los otros, los que no eran los mexicas, eran bien buena onda, eran chidos. De hecho, ellos los trajeron y dijeron, no, sí, pásale, carnal, vente aquí está mi casa. Y como ellos eran como que una vida tan fácil, o así lo pintan a muchos historiadores, era tan sencillo, lo único que tenías que hacer era cuidarte de los mexicas. Pues ahí está, podemos sobrevivir aquí. Los que estamos en Haití. güey, nosotros somos chidos. Esos putos, no. No, pero pues como no hablan el idioma, pues no sé. No, ya de que. Te creas. Pero ¿qué pasa? Pues Despídete bien. Te creas. Así le hacían, güey. como se hicieron tan compas de los indios, pues los indios querían trabajar, pero pues como los españoles intentaron explotar y no estaban acostumbrados, pues se les morían los indios en las minas y en la agricultura. Y los españoles, como eran... Llegaba el negro y luego, ¿cuánto cargas? Y luego el güey de que,
osas. Ah, que 100 kilos, dijo. Ah, la verga, lo mataron al indio. No, pero fíjate, estaban los indios ahí y realmente los españoles no trajeron muchos negros, se trajeron 2 o 3 que eran los... pues, Nah, esclavos. chance más. No, Te voy a dar déjame margen. contar la historia, maldita 2 o sea. 3 son bien poquitos, Pues pon güey. atención, cabrón. Bueno, Güey, ya. La gente está muy violenta, güey. que eran bien poquitos negros, güey. Como, Pues, como 3, güey. pues 3 son bien escucha, te poquitos. voy a decir cómo llegaron Bueno, los negros, bueno, pero te bueno. vale madre. Ay, Dios, no puede ser. Yo sí te estaba escuchando. Ya sé, ¿no? güey, pero este sigue haciendo chistes de osas. Está dejando caer Willy con los negros, güey. Está... Con que me quede con uno. Bueno, quédate con osas. Me servirá más. Fíjate, eran muy pocos los que trajeron, porque realmente cuando llegó Colón, pues trajo a su banda, dejó a su hermano, pues 2 o 3 negros en la primera oleada. Pero ya como vieron que los indígenas no servían mucho para trabajar, dijeron, necesitamos gente que trabaje, y pues como los negros eran buenísimos para utilizar herramientas para trabajar y para mano de obra barata, Ajá, otras cosas. pues no sé, Jorge, tú sabrás, a ti te gustan esas cosas. Se los trajeron y los dejaron en Haití. Tenían jornadas de trabajo largas. Siguen Muy trabajando. largas. Sí, o sea, para ellos, Trabajos muy pesados. para ellos durotes. los indígenas Una vida muy no los dura, podían, dura. no los podían explotar. O sea, las mismas leyes de Indias decían que los indios no podían ser explotados como esclavos. Ok. Entonces se trajeron los negros porque ellos no Ah, fueron- pero los negros. ellos sí se podían. Los conoces, güey. Uy, no, pero esos pendejos, hijo, güey. Entonces, se ponen a de partir de pechito. que empezaron a haber estas explotaciones en las islas de Santo Domingo y todo eso, fue donde se trajeron a los negros. Y lo podemos ver porque en toda esa parte del Caribe hay gente de raza Sí, negra afrodescendiente. que no hay tanto acá de este lado. No se lo trajeron para Se acá. me hace muy raro de México eso. O sea, que De hecho, en vamos a- Chihuahua te topas a 2, 3 en los semáforos y está cagado, Y güey. son O sea, Honduras, sí, güey. es O diferente, sea, güey. Es Sí. como... No, son inmigrantes, ni siquiera son de aquí. Creo que en Veracruz hay un poco más, ¿no? Hay un poco más Sí, porque ajá. también se los trajeron de ahí. Justamente por eso, ajá, güey. Y ya que llegaron estos negros, Hernán Cortés fue el que dijo, oye, si hay mucho para explotar, hay mucho continente. Y él ya era explorador desde ese entonces. Fíjate, su No, familia... ¿Qué tal andas rapeando, güey? ¿Cómo andas en el básquet? La familia... No vamos a ignorar ese comentario. La familia de Hernán Cortés. Pues ten en cuenta que eran 800 años de guerra. O sea, era de familia de guerreros. Su padre era guerrero, su papá de su papá, el papá de su papá de su papá, Sí, el venían papá de del papá partirse del madres, papá a de huevo. su papá. Y el papá del papá del papá del papá del papá de su papá. Pelearon en la guerra de los 800 años. Entonces, el vato dijo, Es pues mucho yo tengo tiempo, que güey. ser explorador, tengo que ser arriesgado. Y era bien aventado. Neta, o sea, era un chingón en una corte. Era La neta, güey. mis respetos para lo que hizo. Y Sí, llegó... güey. De hecho, bueno, una vez platicamos que la iglesia católica no lo hizo santo por lo mujeriego que era, pero lo Por- tenía todo, güey. Por eso es mi favorito. Bien ahí. Sí, entonces... Y Hernán Cortés, bueno, desde Cristóbal Colón fueron invitados. O sea, como les digo, los indígenas dijeron, no, pásale, carnal, aquí está bien chido el lugar. No, sí, carnal. Sí te lo vengo manejando. Pero se A ver, dice, güero, pásale. se dice que desde la vez que invitaron a Cristóbal Colón a Tenochtitlán, ya desde ese entonces en todos los pueblos había espías de Moctezuma, de Tenochtitlán, o sea, había gente infiltrada. Entonces ya estaban corriéndose el rumor. Y ellos tenían la teoría de que iba a volver en algún momento Quetzalcóatl. Y como los veían raros, así decían, pues que puede ser, son raros, venían con caballos y todo el pedo. No son como nosotros. Y venían barbados y todo el rollo. Y como Quetzalcóatl en su forma humana tenía mucho pelo. Los vean como una Lo veían especie como, de dioses. Tal ¿no? vez eran dioses. Verga, Jorge. Qué perro, güey. Regresa al tiempo, güey. Si pudiera tener una máquina del tiempo, sería ahí, ¿no? Sí, ¿no? O cuando ganó la América contra el Cruz Azul. Ay, pero eso es bien poquito 2012, güey. Tu intelecto Sí. cayó en picada. Ah, güey. No, Como no tienes idea. Es que no Güey, sé, si güey, yo regresas lloré ese día. Güey, neta, yo lloré. O sea, las dudas entre ser un dios o ver ganar a la América Voy a ganar la América, güey. es el mismo sentimiento. Ok, güey. Ay, qué oso. Ya voy a tener que empezar a ir a la América para sentir eso, güey. Güey, pero sí es cierto que los creían, o sea, como más como... No, no. Sí, Pásale, por los yelmos y todo y las armas, Sí, o sea, ¿no? ellos venían, También. venían con muchas cosas y traían las armaduras y todo el rollo. ¿Y qué pasa? Él, en Ahora, la leyenda... Que a ¿Qué dice? pesar de que fue mérito tecnológico, realmente Déjame eran... terminar de eran poquitos, hablar. güey, ¿no? O sea, no me dejó ni siquiera medio Es que Willy se Bueno, adentra dale, mucho pues, en la güey, historia, güey. güey. Es que le gusta mucho, pero... pues, no. Sí, le gustó mucho el capítulo, güey. Por eso te hace comentarios. Ya, güey. Ya. Ok, termina, güey. Vámonos. No, ahora nos vamos a quedar con que me quede con uno. Cerramos en 5. ¿Quién se robó los 10 pesos de María? No nos vamos a ir hasta Nadie que sale sale. hasta que...
Fíjate, la leyenda decía que Quetzalcóatl se había ido por el oriente y que iba a regresar por el oriente vestido de negro. El día en que Hernán Cortés llegó a Veracruz lo tenía anotado en algún lado, no sé en dónde. Vamos a ver si por acá. No es Veracruz, güey, no pasa nada. Bueno, fue en Veracruz. Hernán Cortés llegó, creo que un 21 de abril. Un día antes, bueno, el día que llegó era Viernes Santo. Y para la tradición católica, en Viernes Santo se acostumbraba a vestir de negro. Sí, el día de la Veracruz. Entonces llega por el lado donde se fue Quetzalcóatl, viene vestido de negro, tiene barba. Puede ser Quetzalcóatl. Entonces, como Colón llegó, y pues Colón creo que no era tan barbado como Cortés. Y pues llegó el explorador, no Sí, llegó dijeron, como militar. Este güey sí es. Sí, dijeron, Ajá. de aquí va a ser. Sí, güey. Y Cortés llegó ahí y le dijeron, ¿no quieres visitar nuestro hogar? Al Tlatuanitl. Claro que sí, bro. Sostén mi arma. Porque Cortés, And when I hold my beer, hold my gun. Cortés llegó a Veracruz, sí, el 21 de abril de 1519. Ahí llegó y él fundó, porque aparte de... Él tenía dos finalidades. Descubrir, conquistar y evangelizar. Esos son 3. Esas son las... Dijiste 2, güey. ¿Me perdonas? No, sí. 3. Ok. Voy a poner un 3 en Loquendo ahí. Esas eran las 3. 3. Y lo tengo en los audios esos de cuando tienes la versión gratis de Loquendo. Sí, de acá, que ponen Loquendo Premium. Loquendo.com. Entonces llegó y ahí en Veracruz él dijo, bueno, aquí va le dijeron el nombre del lugar. No, está muy difícil. Ay, no mames. Aquí va a ser el puerto de la Veracruz, de la verdadera cruz. Y pues se le quedó Veracruz. Güey, qué chingón, güey. Ahí empezó la historia. La cerveza 2X. ¿Qué tiene? Nada más quería hacer un pequeño paréntesis. Es que es de mis cervezas favoritas. Realmente se iba a llamar Cerveza Siglo XX y se iba a fundar en Veracruz. Pero resulta que la gente veía las 2X y dijo, la cerveza 2X. Y luego le cambiaron el nombre. Ah, la verga, güey. Por eso es 2X, güey. Sí, pero era cerveza Siglo XX. Güey, pues la Indio, güey, se llamaba cerveza Moctezuma. Sí. Y siempre pedan la del Tráete Indio. la del güey. Indio, güey. Entonces, por eso se llama Indio, güey. La de carta blanca. ¡Ah, no! ¿Es neta? Sí, güey. Haz de A cuenta ver, que échala. ellos mandaron una cata de cervezas al rey y le dijeron, anotas en una carta el nombre que quieres, la cerveza que te gustó, ¿no? Entonces él tenía que ponerle un nombre a la cerveza. De que, no sé, la número 10 me gustó y se va a llamar Cerveza España, ¿no? Lo que tú quieras. Pero mandó la carta y al parecer se traspapelaron los papeles y le mandó quedó una blanca. carta en blanco. Entonces le pusieron carta blanca. Ah, güey. Esa no me la sabía. Bueno, un El pequeño podcast de la error. cerveza, ¿no? La historia de la cerveza. Ojalá hiciéramos Que un la podcast. gente sepa hasta el minuto 1:58. Es que la gente... Hasta 1:58 porque se llama así. Güey, es que me gusta mucho la cerveza, güey. O sea, pero mí también me realmente gusta la me gusta cerveza, mucho. Sí, O sea, no... deberíamos empezar a tomar cerveza en el podcast. No, pues sí, algún día. Algún día. No sé, güey, no creo. Prefiero no. Sí, no, ¿Qué tal no- que sale de control, güey? El día, y esto va a pasar. ¿Qué tal que nos desconocemos y nos agarramos a bregazos? Hay una marca chihuahuense de cerveza muy buena. No voy a mencionar el nombre. Pero tiene que ver ¿por con qué San no? Martín de Porra. Sí, porque no nos ha pagado. Sí, ya sé cuál. Pero Sí, güey. algún Hay que día... proponerle, güey. Algún día, güey. Ya quiero tener los números, sí, para decirle, qué puto. Bueno, no. Sí tengo su número, pero me da Bueno, miedo. No tengas miedo al éxito. El no ya lo tienes asegurado. Eso. Ve pelea, luchar por el sí. ¿Qué hubiera dicho Hernán Cortés de ti, güey? Hubiera dicho, déjalo mato a la verga. De hecho, sí, Hernán Cortés, aunque digas que era un fregón, sí era un ojete. Pero era una verga, güey, la Él- neta. él- Güey, eran como 400 españoles, güey. Sí. Y derrocaron un imperio. Pero fíjate, él, cuando recién llegó, él, digo, llegaba por las buenas. El vato se basaba en las leyes de España y en las leyes de Indias que se señalaron. Ustedes tienen que cumplir esto, no pueden tratar mal a los indígenas y solamente pueden pelear con guerra cuando se van a defender. Y cuando Hernán Cortés llegó, se encontró a un clérigo que supuestamente había sí. sido secuestrado, que se Sí. llama Jerónimo de Aguilar. Sí, que habían... realmente era como un náufrago, ¿no? Realmente, o sea, no... Sí, él se no lo era encontró. secuestrado, pero fue náufrago y lo adoptaron unos ahí. Sí, se lo encontró y pues lo quisieron, dijeron, me cae bien, lo hicieron parte de su tribu. Y dijo, no, está bien chido aquí. Y le presentó a una mujer que se llamaba Marina. Porque él era clérigo, ya estaban empezando a evangelizar un poco. Y pues era Marina, pero su nombre en náhuatl era Malinclitl. Y pues como que a Hernán Cortés no le gustó, dijo, y a los españoles, te vamos a llamar Malinche. De Bien hecho... turista, ¿no? ¿Cómo te llamas? Malinche. Ah, qué pedo, Malinche, ¿cómo estás? De hecho, la Virgen de Guadalupe se llama Virgen de Tecuatlazupe. Y dijeron, güey, no mames. Todavía no veo el video, güey. Todavía no Ya sé llegamos que a- no Pa' lo que ni me viste, preguntes güey, ya nada, sé que güey. no lo viste. Entonces,
esta Marina, que era la Malinche. Che, Willy, es muy olvidado, güey. Sí, Che, güey. batito. Ahorita nos agarramos a verga eso afuera, güey. Ahorita detrás de cámaras. Lo No, grabamos. que se grabe, ¿no? Sí, lo grabamos. y Por lo un grabamos. grado, clip de blanco y negro al final. Lo subimos al ¿Le OnlyFans. sabes al box o no? Sí, güey. Güey, Fue con en tener box. exclusivo estaría chido, güey. Que ponernos guantes y agarrarnos a vergazos, güey. Pero ese contenido que lo subiéramos a Patreon. Sí, güey, ay, que paguen Primero por que hay verlo. que saber cómo se hace esa madre. ¿Patreon no? Luego vemos, güey. Sí. Primero nos agarramos a vergazos y luego vemos a Luego los investigamos qué Primero pedo, que- güey. lo hacemos, lo grabamos, seguimos con vida y lo vemos. Arre. Muy bien, güey. Pero fíjate, ya llegó con la Malinche y esta chava, pues... Hernán Cortés dicen que se enamoró perdidamente de ella. Hasta tuvo un hijo con ella. Y estuvo un rato ahí con los de Veracruz hasta que le invitaron a Tenochtitlán. Pero ¿qué pasa? Hernán Cortés, como les digo, él se basaba mucho en las reglas. Y una de las reglas era que no podían atacar a los indios. Y ya cuando él dijo, vamos a evangelizar, se le empezaron a poner el tiro. Y Hernán Cortés, bien vivo, dice, tráeme al escriba o el malato que anota. Eso es un escriba. Muy bien. Sí, señor. Y luego, ¿qué Y le luego escribo? Hernán Cortés les dice en español: Ey, por favor, tengan la paz. No tenemos que pelear. Y luego los otros ¿qué está diciendo? ¿Qué pasó, ñero? Como hablan, ellos hablan en su idioma. Que lo puteemos, dijo. Que lo agarremos a vergazos, dijo. Sí, Porque o sea- eran como de Veracruz, güey. Eran costeños, güey. Que Hernán quiere unos Cortés buenos putados. tenía la Malinche que le traducía. Ajá. Pero él, muy vivo, dice: No, pues para que me hagan caso tengo que imponer. Y se los dijo en español 3 veces. El vato lo anotó para que quedara escrito. No, sí Bien. les dijo. No le entendió ni madre, pero les Apúntele, dijo. apúntele. Y ya en la tercera dijeron: después de 3 veces que tú les digas, ya puedes madreártelos. No, y que se la saca. Ah, no supieron. Y sópatelas. Se echó a los de ese pueblito Sí, para que se los... Bueno, no los mató, pero sí les dio sus fregados. Pues, qué pendejos por no hablar español, ¿no? Acá, ¿no? Ay, sí. Y aquí empezó la travesía de Hernán Cortés, que es una historia impresionantemente grande. Güey, es que realmente Hernán Cortés, o sea, mucha gente dice, no, es que él vino con la espada por delante y la religión. La religión por delante y la espada por detrás, ¿no? Y yo, güey, neta, la gente que dice eso no conocía Güey, lo que era pero- México. Güey, pero O sea, ¿de qué otra manera hubieras podido llegar, güey? Güey, eran cabrones que se comían entre sí, güey. Sí, Las claro, Islas Caribes güey. se llaman así Güey, porque llegabas- eran caníbales, Llegabas güey. primero con la cruz y por atrás la espada, güey. Y pasa lo que ocurrió en Estados Unidos, güey. Que dijeron, no se puede salvar, güey. Vamos a erradicar lo que hay aquí, güey. Exactamente. Entonces aquí sí hubo un proceso de mestizaje bien interesante que fue impulsado por Hernán Cortés, güey. Fíjate, todo inició cuando lo invitaron a Tenochtitlán. Ya los espías dijeron: no, este dato pues, es el Quetzalcóatl, vamos a llevárnoslo. Y aquí empezó una travesía, la cual veremos en el siguiente episodio de La Verdad de la Historia. Wow. Pero ¿qué pasa? No solamente Sí veremos lo eso. dejó así, buen cliffhanger, güey. La neta. No solamente veremos eso, vamos a ver realmente el por qué. Y esto fue verídico, una guerra entre los samuráis y los tlaxcaltecas. También vamos a ver... Oh, se escucha bien Age of Empires, güey. Sí, Se también escucha vamos a así ver como qué pasó. No tengo ni partida perra idea de cómo personalizada. mezclar eso, Ajá, güey. güey. Vamos a ver también qué pasó entre la conquista y la independencia. Ok. Porque fue muchísimo tiempo, ¿sabes? Güey, a huevo vamos a ver Iturbide, güey. Vamos a conocer si realmente la Inquisición fue tan mala como dijeron. Güey, vamos a ver a Benito Juárez. No, eso es mucho Todavía después. no. Te pasaste Ese de es lanza. como en el 3. Pero lo vamos a ver si o no. Oh, bueno, Ese es pues. en el 3, ese es en el 3. Es la República Restaurada, güey. Arre. Entonces, si quieren conocer qué pasó con Tenochtitlán, quién es su jefe y qué pasó con una ciudad grandísima, No digas likes, hijo de la verga. No digas eso, güey. síganos en Open Mind y si conseguimos 300 likes, No. lo haremos No, lo más pronto posible. no. Ah, huevo, a huevo. No, suscribo, suscribo. René tiene razón, 300. ¿Todavía no estás Va. suscrito? Somos 2 contra 1. Ya estoy suscribo, obviamente. Ya estoy suscrito. Suscrito. Sí. Ya, vámonos a la verga, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, como conclusión, la historia es muy rica. Hay muchas cosas que podemos sacar. Nos- Güey, y si no quieren ver como historia, vean como chisme de así de ventaneando, güey. Así de, Me vuelves a ¡ay! interrumpir y te saco del salón. No, ya termina. güey. Ok. Ya, no te voy a interrumpir. Pues que ya me siento mal. Bueno. Y esto fue... No, pero sí, Bueno, si les gusta la hagan- historia, vamos a seguir hablando más de la historia de México. Vamos a hablar Ok, qué bueno. de historia universal. Díganos qué hecho histórico les gustaría que habláramos en esta sección. Ahí nosotros, si nos gusta, la vamos a hacer. Si no, lo vamos a mandar por un tubo. Pero, pues esperamos que les haya gustado. Estuvo interesante la plática. Va a haber mucho Amor, más. estuvo chido. Pues esto fue Opus Magnum. Yo soy René Piñón. Mi nombre es Willy Martínez. Y mi nombre es Jorge Bustamante. Y recuerden que la verdad... No le importan tus sentimientos. Chao.
Salud, ¿no? Por la quinceañera. La quinceañera. Pero cumple 30, pues chócala 2 veces, güey. Otra vez. ¿Quién cumple 30? ¿No has escuchado esa broma? ¿Qué? Es como de clásicos borrachos, güey. ¡Corten! De chócala por la quinceañera, pero tiene 30. Ah, pues chócala 2 veces, compadre. ¿No? Bueno, ya corta, güey. No puedo creerlo, güey. Váyanse a la verga.